Bueno, eh, vamos a darle paso a esta conversación eh, con Eric y con José Manuel. Vamos a hablar un poco de, vamos a hablar ¿será que el teletrabajo está afectando, está matando el tema de la innovación? Y Eric, primero te saludo, ¿cómo estás? Gustavo, un placer de estar aquí con ustedes. Pues muy bien, muy contentos de estar aquí en Campus Party online. Y ¿Estás en pues Ciudad de bueno, México? estoy sí en Ciudad de México, muy cerca de Ciudad de México, en Pachuca, Hidalgo, México, 100 kilómetros, en el área 89. metropolitana y muy contentos. José Manuel o Chema. Chema, ¿Cómo mejor, quieres? Gustavo, por favor. Chema. Chema, sí. Chema, cuéntame cómo estás. Bien, bien, gracias. Aquí en la oficina todavía. En la oficina. También Sí, estás sí. en Ciudad de México. También en Ciudad de México. Cuéntenos cómo están. ¿Cómo los toma este momento del año y cómo están las cosas allí? Pues muy bien, la verdad es de que desafortunadamente con esta pandemia que estamos teniendo en el COVID, está habiendo una desaceleración económica bastante importante. Y pues bueno, con las nuevas medidas que se han tomado de sana distancia y de semáforos aquí en México para poder regresar a actividades, la verdad es de que la gente con todas las ganas de volver a reactivar la economía, pero bueno, estamos teniendo 2 o 3 meses de, de aislamiento y lo cual repercuten directamente en todas las empresas mexicanas que desafortunadamente muchas están quebrando y estamos generando mucho desempleo como en todo el mundo. Se habla, fíjate, Gustavo, que abordando lo que dice un poquito Eric, se habla que se han perdido alrededor de 14 millones de empleos en México, 3 de carácter formal y 11 de carácter informal. Entonces, para que te des una idea y la cosa tan impresionante, la verdad es que la cosa en México está un poco surrealista, ¿no? Hay lugares donde la gente está pues en cuarentena y hay lugares donde la gente pareciera que no pasa nada. Entonces es un poco extraño las cosas que están pasando por acá. Y nos pasa algo similar en Latinoamérica. Se calcula que fueron 65 millones de trabajos que desaparecieron durante estos meses. Solamente en Colombia en 2 meses fueron cerca de 10 millones. Y eso implica, yo creo que le está tocando las puertas a las empresas para, ¿será que esto está afectando la innovación? La innovación entendiéndola desde la cultura, desde el teletrabajo, cómo eso lo afecta. Y quiero, antes de dejarlos en esa conversación, invitar a las personas que están conectadas a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de todas las redes sociales de Campus Party, numeral Work Live, y a través del hashtag CPCO9, para que nos cuenten. Por acá van a aparecer todos los hashtags, los numerales. Nos cuenten desde su realidad, desde sus emprendimientos, desde sus empresas. ¿Será que el teletrabajo y este nuevo mecanismo de trabajo que parece que está quedándose a partir del COVID va a matar la innovación, va a reestructurar la innovación? ¿O cómo lo ven? Cuéntenos y estaré leyendo juiciosamente sus preguntas. Y con esta responsabilidad y con este buen tema de conversación los dejo. Chema, Eric, el salón de Campus Party es todo de ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, Gustavo. Y bueno, Chema, nos dejaron la conversación. Es un tema bastante interesante porque lo hemos discutido muchísimas veces, es qué tanto la presencia física de los integrantes de un equipo afecta la innovación. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Mira, yo creo, yo fui una de las personas hace algunos años que más estaba hablando sobre el tema del home office, ¿no? Porque obviamente yo lo vivía todos los días, vivir en Pachuca, trasladarme a Ciudad de México, estar lejos de la familia, etcétera. Y la verdad es que si algo yo buscaba era el home office, y obviamente al yo quererlo, pues también lo buscaba promover en la oficina, en las empresas y demás, ¿no? La realidad es que este COVID nos cayó sin pensarlo, nos cayó durísimo.
y obligó a un home office, uno, para el que no estamos preparados, primero que todo. Yo creo que hoy las empresas definitivamente y culturalmente, yo creo que no solo en México, sino en América Latina, no estamos preparados para hacer un home office en un carácter de responsabilidad, ¿no? Porque también además están tocando temas de estrés y de sobretrabajo y un montón de cosas, pérdida de productividad, de eficiencia, y pues son temas que están directamente relacionados con la innovación, ¿no? Para mí hoy es muy importante que los equipos que estén desarrollando innovación compartan espacios físicos donde justamente lo que se esté buscando es el desarrollo de espacios creativos, de que se promueva la conversación, la generación de ideas. Y la verdad es que hoy lo hemos estado viviendo, yo creo que ustedes, los que nos están viendo, junto con Eric, nosotros en Startup México, lo hemos estado viviendo. Y efectivamente, el tema de estar trabajando toda a distancia y todo de manera remota, pues sí ha mermado mucho la capacidad creativa y el desarrollo de algunas cosas, sobre todo porque la dificulta muchísimo, ¿no? El tema de no poder colaborar con algunas herramientas creativas, que si bien lo hemos podido resolver de algunas otras maneras, no es el ideal. Entonces, yo sí creo, no necesariamente que mate la innovación, pero la hace mucho más lenta este proceso y lo hace mucho más complejo, que de por sí el proceso de innovación es relativamente nuevo y complicado para muchas empresas, pues haciéndolo a nivel a distancia en teletrabajo, pues lo complica muchísimo más aún, ¿no? No, y sobre todo que hay un tema aquí bien importante, ¿no? Los latinos no somos particularmente enfocados como los asiáticos o los europeos, ¿no? Que puedes estar trabajando en casa, comes en 20 minutos y cortas las distracciones, ¿no? Hay un tema aquí que viene en una encuesta, creo que del Financiero aquí en México, que solamente el 47% de los altos ejecutivos tienen la infraestructura necesaria. ¿Qué quiere decir? El internet y un lugar sin distracciones en sus casas. Y esos son los buenos ejecutivos, los altos ejecutivos. Imagínense los demás. Es correcto. Sí, la verdad es que ese es otro tema de los que se ha tocado mucho ahorita, ¿no? Que la gente no tiene la infraestructura en sus casas, ¿no? Para poder, de hecho, constantemente nosotros lo estamos viendo a veces cuando tomamos algunas reuniones con otras personas de otras empresas, etcétera, que se está cayendo la red, que se corta, que no hay un buen audio, que no hay una buena iluminación, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se han complicado. Además, es súper pesado, no sé a ustedes cómo les esté pasando, pero a mí se me hace muy pesado estar todo el día pegado en un monitor, frente a un monitor, que si bien estás cambiando de conversación y de gente que estás viendo, no dejas de estar en el mismo espacio físico, en una silla y viendo un monitor, ¿no? Y la realidad es que, pues, esto sí mata un poco el proceso creativo y que obviamente puedes enfocar en un proceso de innovación. Y como bien lo dices, es un tema cultural también, ¿no? Que no estamos listos. No, y sobre todo, por ejemplo, un tema de la innovación es estar en feedback todo el tiempo, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Y desafortunadamente a veces el estar en una pantalla frente de una computadora te termina cansando un poco. Entonces, no son las mejores condiciones para hacerlo. Creo que el tema de las videollamadas y el trabajo remoto sirve mucho como para darle seguimiento, pero Exacto. no tanto para la co-creación. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ese proceso de co-crear iniciativas o de revisarlas, tanto físicas como remotas? Mira, y justamente acabas de tocar un punto bien importante. Nosotros mira, Startup México de alguna manera ya veníamos trabajando algunos esquemas de home office. De repente los chicos aquí, oye, Chema, ¿sabes qué? Me puedo quedar a trabajar en casa, etcétera. Y pues la verdad es que yo soy muy abierto a este tipo de cosas, ¿no? Pero porque existe esa oportunidad, esa iteración en otros días donde de repente aquí, ¿saben qué, chicos? Nos vemos en la sala de juntas en media hora y rebotamos cosas y platicamos y conversamos, o de repente se me ocurre en este instante algo y no es el mismo proceso que yo me levante y vaya a la oficina de enfrente o los llame y vengan o nos reunamos, a que tengo que agendar una videollamada, a que se hace un proceso como mucho más burocrático, ¿no? Y yo creo que justamente el parte del proceso de la co-creación sí se desinhibe mucho cuando estamos hablando propiamente de una herramienta de teletrabajo, porque creo que hoy todavía no estamos listos a nivel cultural. Creo que las herramientas todavía no están del todo desarrolladas que te permitan justamente sustituir la misma interacción que tienes de manera personal, ¿no? Porque inclusive cuando empiezan a hablar todos en una videollamada, no se entiende, ¿no? Que aunque hablen dos o tres, de repente ahí como que te pierdes. Caso contrario, que si estamos en físico, pues de alguna manera puedes entender un poquito más, el que puedas trabajar con pizarrones, post-it y un montón de cosas. Entonces, yo sí creo que está afectando de manera indirecta el proceso de innovación de las organizaciones, pero pues como todo proceso de innovación también nos tenemos que adaptar, ¿no? Yo creo que estamos en una transición
Y yo creo que para mí hay una oportunidad bien interesante para los espacios flexibles de trabajo, justamente porque si queremos mantener un esquema híbrido, ¿no? De a lo mejor no estar llegando, mantenernos, no ir a la oficina todos los días de 6 a 10, sí lograr que estos equipos que están generando la innovación compartan ciertos espacios de trabajo físico donde puedan detonar estos procesos creativos, ¿no? Y que no tiene que ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿no? Pero deben existir estos espacios donde tus equipos puedan llegar. Inclusive ya hay gente que hoy está diciendo que quiere regresar a las empresas, que necesita regresar a las oficinas, ¿no? Porque definitivamente el home office no es lo que ellos esperaban. Totalmente, totalmente. En sí hay un estudio que tan solo el 10% de los empleados quiere regresar a oficinas convencionales, ¿no? Como tal, y no tener home office, ¿no? En sí, más o menos más del 80% de los encuestados en estos estudios nos dicen que la gente quiere tener un sistema híbrido. Ahora, bueno, esa es una parte del tema de home office, ¿no? Pero a mí me gustaría también abordar una cosa como parte de la innovación. Y a ver, tú lo estás viviendo mucho en Startup México. Hoy las empresas están teniendo un retroceso económico, obviamente por esta crisis, y muchos de los presupuestos en innovación los están limitando, los están postergando, los están moviendo, y ahí me gustaría tener tu visión sobre cuál es el panorama que tú ves para la innovación en Latinoamérica. Pues si de por sí lo que es la innovación en home office no es muy alentadora, ahora si no hay tanta inversión por parte de las empresas, pues me gustaría saber cuál es tu opinión de los proyectos que tú has visto con las empresas, sobre todo en la parte de inversión e innovación. Mira, yo creo que efectivamente el tema de innovación pensaríamos que lo están llevando al final o que no tiene relevancia, pero yo creo que quien está haciendo esto es porque todavía no está entendiendo, no le está cayendo el 20 que lo que necesitamos para transformarnos justamente es la innovación, ¿no? Y yo creo que si bien propiamente como desarrollar un área de investigación y desarrollo, como muchas veces se tiene concebida la innovación, estamos hablando de procesos de transformación digital, ¿no? Que eso es algo que también tenemos que hacer sí o sí. Y que si uno analiza muy bien desde el fondo, pues prácticamente estamos hablando también de innovación, ¿no? Simplemente que con otra conceptualización, porque definitivamente las empresas se tienen que reinventar desde los productos, los servicios, las experiencias, la manera en que ellos operan, cómo llegan al cliente, y para esto van a tener que empezar a digitalizarse, y muchos ya lo están haciendo, que si bien no propiamente con un modelo como debiera ser, y además que obviamente la innovación hoy está un poquito todavía malentendida desde las grandes empresas, porque obviamente ellos están acostumbrados a estos departamentos gigantes de investigación y desarrollo, y desarrollar tecnologías duras y fierros y patentes y un montón de cosas, pero no toda la innovación es eso, ¿no? Entonces yo creo que las empresas hoy empiezan a entender, inclusive clientes que nosotros tenemos, que teníamos proyectos de innovación abiertos, sobre todo en estos meses y que se tuvieron que postergar hasta finales de año o posiblemente hasta el siguiente año. La realidad es que algo con lo que estamos hablando con ellos es justamente esto, que entiendan que la innovación no solo es inventar cosas nuevas, sino también adaptarnos a lo que viene, a las tendencias, y para esto tiene que haber una transformación de cultura organizacional, de herramientas, de recursos, de capacitación, etcétera, ¿no? Y que hoy, si bien está orientada a la transformación digital, va a haber muchísimas otras áreas que vamos a tener que analizar, pero todo siempre desde un foco de innovación, ¿no? Y hoy estamos en ese proceso, y creo que hoy es una buena oportunidad para la innovación, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Sobre todo hay un tema bien importante. Hablaste de transformación digital. Sí. Y esto es algo muy claro. ¿Qué tanto tú checaste con las empresas, lo has visto con varios de los emprendedores, el COVID los empujó a empezar este proceso de transformación digital? Y nos gustaría que nos hicieras comentarios al respecto sobre algunos casos en específico. Mira, por ejemplo, como bien dices, el COVID llegó a empujar y obligar la transformación digital de muchas empresas, ¿no? Desde los catálogos, desde los grupos de WhatsApp que se están haciendo en las privadas, en los fraccionamientos, en las colonias, donde la gente está vendiendo comida, artículos, cosas de este tipo, hasta las taquerías, de todos estos restaurantes, toda la industria del hospital, de los alimentos que están haciendo llegar a sus casas, el envío, ¿no? De la comida. Pues hay muchas otras personas que han seguido trabajando con herramientas digitales. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando propuestas con gobiernos estatales aquí en México, justamente para que estamos metiendo un programa de reactivación económica y transformación digital para la micro y la pequeña empresa, ¿no? Obviamente hay unos temas de formalización y otros rollos, pero justamente lo que estamos viendo
es que nosotros queremos llegar y decirle, oye, esto es el CEO, el SEO y el SMO y hablarles de estrategias digitales y así se lleva un funnel. Y la realidad es que muchos de ellos ni siquiera entienden temas de conceptualización digital, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que dar un pasito para atrás y empezar a hacer un tema de trabajo de alfabetización digital, porque eso es algo que aquí lo estamos viendo. Digo, todo el mundo tiene un celular y todo el mundo se llama y puede usar el WhatsApp, pero cuando ya estás hablando de meterle un proceso de negocio, es cuando ya empiezas a ver entonces ahora sí las debilidades digitales que tenemos. Y no estoy hablando nada más de generaciones grandes, sino también los jóvenes porque están acostumbrados al consumo digital del ocio, pero no dentro de un proceso de negocio, ¿no? Entonces, estamos dándonos cuenta que en México también estamos un poquito retrasados en temas de alfabetización digital y tenemos que trabajar también en esta curva de desarrollar estas habilidades básicas y entonces ahora sí entrar a los procesos digitales de negocio, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo que son procesos de alfabetización y enseñar a la gente cómo digitalizar ese tipo de procesos. En este caso, y por ejemplo, puedo hablar un poquito por Colombia, Centroamérica y Sudamérica, más o menos la digitalización la tenemos más o menos igual, un poquito más, un poquito menos, uno que otro país, pero andamos más o menos sobre los mismos rangos. ¿Qué es lo que tú crees que pudiera ayudarnos, aparte de COVID, aparte de seguir utilizando esos grupos de Facebook? ¿Qué es lo que les podría empujar para, por ejemplo, masificar e-commerce? Que es un tema que está pasando muchísimo aquí. Por ejemplo, ustedes están trabajando toda una serie de productos, una línea de productos de sanidad y sanitizantes y cubrebocas, etcétera, etcétera. ¿Por qué mucha gente no ha podido adoptar, incursionar en e-commerce y aprovechar esta pandemia para poder llegar a otros mercados y penetrar de una forma más ordenada? Mira, yo creo que esto, Eric, obedece a un montón de cosas, ¿no? Primero está una parte de estas empresas que, como decíamos, no tienen estos conocimientos básicos digitales. Entonces, cuando les hablas tú de e-commerce y de un ERP y de un montón de cosas, de herramientas, pues definitivamente no están listos para ellos y hay que correr este proceso. Cuando las empresas que sí tienen esta curva, ¿no? Y que ya puedes empezar a hablar con ellas de un modelo de e-commerce, empezamos a tener otras limitantes, ¿no? Por ejemplo, hay el tema de los envíos. El tema de los envíos es un tema súper crítico porque normalmente un envío dentro de la República Mexicana te puede encarecer mucho el producto. Y eso te lo digo desde nosotros que lo vivimos ya con el proyecto que tenemos de mexicolimited.com. Justamente lo que nosotros hicimos es un e-commerce donde pudiéramos vender los productos de los emprendedores que se acercan con nosotros, sobre todo los de carácter artesanal y tradicional, que nosotros pues solamente atendemos más proyectos digitales, tecnológicos, pues hay mucha gente que se acerca. Entonces lo que hicimos fue desarrollar esta plataforma de comercio electrónico para que ellos pudieran vender sus productos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos está costando mucho trabajo? El costo de envío, ¿no? Para nosotros el costo de envío, sin una buena negociación con una paquetería, nos está costando alrededor de 350 pesos mexicanos, que estamos hablando que como de $15, ¿no? $17 más o menos. Uh-huh. El costo de $17 sobre productos que tienen un valor de $15, $10, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una limitante, ¿no? Que los envíos, si no tienes un volumen muy importante de tu comercio electrónico, es muy difícil que tú puedas desarrollar tu propio sitio de comercio electrónico. Ahora, existen las demás alternativas, ¿no? Cuando tú te montas sobre marketplaces donde ya puedes operar, como es el caso de un Shopify, un Mercado Libre, donde obviamente ellos apalancan un volumen muy importante de envíos y te dejan, entonces te permiten el poder vender, ¿no? Y ya resuelves el tema del envío. Y después viene la otra parte, el tema de que el vendedor esté verdaderamente listo para poder ofrecer un buen servicio desde la atención, desde el envío, el empaque, el embalaje, las garantías, los tiempos y un montón de cosas. Entonces, como todo, obviamente también tiene un proceso de formalización y profesionalización para poder desarrollar comercio electrónico que también tenemos que empezar a desarrollar desafortunadamente, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que inmediatamente queremos dar el brinco a poder vender en línea y dejando fuera muchos componentes que hay en ese proceso para que lo podamos hacer de manera adecuada y verdaderamente termine en una página exitosa de comercio electrónico. Perfecto, totalmente, ¿no? Porque en Internet es tráfico, lo que se busca es tráfico. Exacto. Y todos estamos compitiendo por el tráfico, entonces ahí Exacto. Es donde se vuelve una pelea bastante reñida. Regresando un poquito, por ejemplo, bueno, ya estamos hablando de que las pequeñas empresas a veces
no tienen los conocimientos necesarios para poderse lanzar en Internet. Y en muchos casos innovar es muy difícil. ¿Cómo podrías decirle a aquellas empresas cómo pueden innovar con los recursos que tienen a su alcance? Porque luego a veces creemos que para generar innovación necesitamos todo un departamento de innovación, necesitamos todo un espacio para innovación, y a veces creo que son algunos puntos que podemos aprovechar de recursos que ya tenemos, pero me gustaría más escuchar tu punto de vista al respecto. Mira, yo creo que, y como bien dices, Eric, yo creo que a veces tenemos malentendido el tema de innovación y creemos que requerimos inversiones millonarias, pues la realidad es que lo primero que necesitamos es tener una mentalidad de cambio. Yo creo que principalmente lo primero que necesitamos es estar dispuestos a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, una parte muy importante para poder ser innovadores dentro de lo que hacemos es escuchar a nuestro mercado, ¿no? Algo que constantemente nosotros les estamos diciendo es, ¿qué te está diciendo tu mercado, directa o indirectamente? ¿Qué problema le estás resolviendo? Porque muchas veces o muchos negocios parten de que a mí se me ocurre una idea y yo quiero salir a venderla como a mí se me ocurre y como yo la entiendo. Cuando la realidad es que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estas nuevas tendencias, estas nuevas necesidades. Hoy el consumidor está transformándose. Hoy el consumidor va a ser mucho más consciente en términos de qué come, de qué consume, que sea saludable, que tenga una experiencia. Hoy ya no nada más te compra un producto o un servicio. Hay una serie de factores alrededor que son muy particulares dependiendo del cliente que tú tienes. Entonces, en la medida en que ustedes como pequeños empresarios o como startups o como empresas tengan bien identificado a su perfil de cliente y sepan muy claramente lo que le van a ofrecer, entonces ustedes van a empezar a hacer esos pequeños cambios dentro de su organización, que puede ser desde cómo te comunicas con él, desde cómo le presentas una propuesta, desde cómo empaquetas un producto. O sea, son pequeños cambios que a la suma te generan una innovación en la experiencia del servicio al cliente, o una innovación en la entrega al cliente, o una innovación de proceso, de producto, comercial, marketing, etcétera. ¿Me explico? Desde cómo tienes el tema de conversación, cómo te diriges, qué palabras usas. Entonces, todos estos pequeños cambios que hacemos de manera consciente, estructurada y ordenada, obedecen más que a un proceso de innovación, Eric. Entonces, eso lo podemos hacer todas las empresas. Totalmente de acuerdo. Hay un tema aquí bien importante. Regresamos un poquito al tema original. Bueno, quedamos que las pymes necesitan, ¿cómo se llama? Capacitarse, que las pymes, a pesar de las condiciones, podemos generar innovación. Viene el tema bien importante. Con este nuevo entorno de nueva normalidad que vamos a tener, obviamente que el mundo va a cambiar. El mundo ya cambió, sí, más bien. Ya cambió. Ya, o sea, ya no vamos a ser iguales. Vamos a tener, sí, aunque regresemos a esa normalidad que antes tenemos, pues la gente se va a cuidar más, va a saber en dónde come, qué come, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Dentro de este marco, de esta nueva normalidad, ¿cómo crees que se puedan dar esos procesos de innovación y qué sí podemos dejar dentro de estos procesos? Hacerlos físicamente y qué podríamos hacer remotamente. Mira, yo creo que en estas etapas recientes, donde apenas vamos a tener que empezar a adaptarnos, yo creo que lo que podemos hacer remotamente es un tema de estructuración, ¿no? O de generación como de un plan, pero eso nos obedece directamente a los directivos, ¿no? Desde una planeación estratégica. Pero ya cuando lo quieres bajar con tu equipo, lo vamos a tener que hacer de manera física. Muchos procesos de colaboración o de desarrollo creativo lo vamos a tener que generar de manera física. Nosotros lo hemos intentado de manera remota y la verdad es que ha sido muy complicado. Hay demasiados distractores. Para que tú generes innovación no solo necesitas la disposición de la persona, necesitas un ambiente idóneo y eso está definido desde las etapas de la creatividad. Cuando uno de los componentes muy importantes de la creatividad es tener un espacio definido que justamente estimule el desarrollo creativo, donde tú te sientas cómodo, donde te puedas desconectar de lo que está pasando allá afuera. Y pues la verdad es que no creo que sea un escenario muy probable donde todos estemos en casa, con los distractores que normalmente tenemos en casa, con el sueño, etcétera, todo lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, hay procesos, como tú bien decías, que son de seguimiento administrativo o de creación donde las personas no necesitan un entorno colaborativo, posiblemente los podamos hacer de manera remota o por teletrabajo. Lo que sí creo que todavía no estamos listos para hacer es la co-creación. Yo creo que ahí necesitamos todavía estos espacios donde tengamos que discutir, platicar, conversar, generar ideas y un montón de cosas. Todavía necesitamos hoy estos espacios físicos
justamente especializados y hechos para desarrollar la innovación. Un tema bien importante, ¿cómo ves al espacio flexible, a los coworkings, a los business centers, a los office as a service, como opción para generar esa innovación? No, definitivo. O sea, yo creo que hoy son los espacios que deben de tomar estos equipos de innovación. De hecho, nosotros es algo que ya veníamos proponiendo algunos años. Aquí tuvimos en Startup México al equipo de innovación de Rotoplas. Les fue súper bien. Terminaron creciendo y se terminaron yendo a su propio edificio porque la realidad es que un espacio flexible como el de Startup México, como el campus, pues les empezó a quedar chico, ¿no? Inclusive tenemos pláticas a algunas otras empresas que justamente lo que quieren hacer es sacar a sus equipos de innovación a espacios flexibles de trabajo donde se estimula la innovación como los coworkings, como las oficinas virtuales, un montón de cosas que ya conocemos hoy de oferta, que en realidad es que todas persiguen lo mismo, ¿no? Entonces, obedeces a dos particularidades. Uno, el tema de los costos, donde tú como empresa una decisión muy inteligente es bajar costos, que eso es una de las primeras recomendaciones que se están haciendo y que una buena manera de bajar costos es permitiendo que cierta parte de tu gente trabaje en casa, que otra parte trabaje en espacios flexibles y a lo mejor tú ahí bajas obviamente los costos y la otra, pues obviamente necesitas llevar a la gente donde no solo estén personas de sus propios negocios, sino donde puedan compartir con otras startups, con otras empresas, con otros perfiles de personas que justamente estimule este proceso creativo donde podemos tener una diversidad de ideologías, de culturas, de experiencias, que justamente es lo que buscamos que propicie la innovación y que creo yo hoy que solo lo ofrecen los espacios flexibles de trabajo. Buenísimo. Algo para cerrar, una idea general sobre si el trabajo remoto mata la innovación o no le ayuda a la innovación, por decirlo así. Pues así. mira, yo creo que hoy es un tema de tiempos. Hoy no estamos listos para desarrollar únicamente innovación por el teletrabajo. Definitivamente no estamos listos, las generaciones no están listas, tecnológicamente todavía no estamos listos. Entonces, hoy desincentiva la innovación o limita mucho el proceso creativo, ¿no? El proceso innovador. Entonces, yo creo que esto es un tema de conforme nos vayamos adaptando y empezamos a entender cómo están siendo esta nueva normalidad, esta nueva realidad, yo creo que es donde tenemos que empezar justamente a empezar a buscar estos espacios flexibles de trabajo, empezar a buscar estas aceleradoras, incubadoras, agencias de innovación que te empiecen a apoyar en estos procesos, que capacites a tu gente, que culturalmente entienda la diferencia entre estar en horas de trabajo y en horas de casa, porque también los tenemos que ayudar en ese sentido, no estarles pidiendo cosas a las 10 de la noche porque sabemos que están en su casa. O sea, también es un tema de conciencia desde el que está detrás las decisiones en la empresa, como el que está, como él es el que es trabajador, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo que tenemos que colaborar todos para que justamente nos adaptemos y tengamos un modelo propicio para que también podamos desarrollar innovación a través de estos nuevos modelos de trabajo. Buenísimo, pues ahí nos queda lo que es la conclusión sobre esta charla. Creo que todavía nos falta en Latinoamérica muchísimo, muchísimo por trabajar para que podamos ser primero, una región totalmente digitalizada o en un proceso avanzado de digitalización. Y la parte de la innovación todavía nos falta muchísimo para poderla llevar a procesos totalmente remotos. Claro. Y que generen resultados palpables. Así es, pero mira, yo creo que vamos buen camino, Eric. Vamos en buen camino y yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Estamos caminando. Gustavo. Así es. Chema, Eric, buena conversación, estuve muy atento y sin duda estamos ante un gran reto en temas de innovación en una realidad de trabajo que nos sorprendió en Latinoamérica. Sí. Y que tal vez la innovación parte de un tema cultural y un tema de relacionamiento entre las personas. No sé, tal vez un mensaje final que quieran dejarle a las personas que están conectadas o sus arrobas para poder tener alguna conversación adicional con ustedes. Buenísimo, Chema. Pues miren, yo les puedo dejar mis redes, Instagram y Twitter, me pueden seguir en Chema, _Serrano MX, ahí me pueden seguir en Instagram y Twitter. Cualquier duda que tengan, también me pueden mandar un correo, chema@startupmexico.com. Y pues yo creo que aquí la única recomendación que les puedo hacer es agarrar el toro por los cuernos, como se dice en México, e identificar lo que tenemos hoy enfrente y accionar, ¿no? Sin duda. Totalmente. Mi correo, mi Twitter es @Eric, nada más con C, Pérez López, así como está Eric Pérez López, nada más con la C.
Y pues bueno, de nuestra parte creemos que sí, totalmente de acuerdo con Chema. Todavía no estamos listos para hacer totalmente, y sobre todo los perfiles, ¿no? Todavía no estamos listos para tener a todos nuestros equipos en trabajo remoto. Y sobre todo, todos los perfiles no se pueden adecuar. A lo mejor desarrollo, parte de marketing no tienen tanto problema, diseño no tienen tanto problema, pero operaciones, algunas cosas como de atención a cliente, sí hace falta a veces tener a la gente. A mí me ha tocado muchas de las empresas que atienden a clientes y ya se escucha el perro atrás, se escucha la basura, se escuchan muchas cosas y eso al final de cuentas no ayuda a dar un servicio de calidad. Así Entonces, es. faltan muchísimas cosas, nos falta mucha infraestructura y sobre todo los trabajos, los espacios de trabajo flexibles, coworkings o business center pueden ser una muy buena opción para combinar esos dos mundos entre el home office y la oficina tradicional. Así es. Creo que además es un tema con una pregunta gigante que quedan varias aristas por ahí para seguir discutiendo y que los invito a seguir en esa conversación de teletrabajo. ¿Será que mata o va a matar o estará matando la innovación a través de las redes de Campus Party Co, a través de los numerales que por ahí ya aparecen aquí abajo y a través de las redes de ustedes, que es Chema-Piso MX, voy a ver si hice bien la tarea, y Sí, Eric Pérez Chema-Serrano MX. Serrano MX. Serrano. Y Eric Pérez López, ¿así es? Perfecto. Perfecto. Mil gracias por el tiempo, por esta conversación y deseándoles pues un muy buen cierre de día y que nos cuidemos entre todos desde allí, desde México. Un abrazo. Gracias Un a abrazo, ustedes por el Gustavo. tiempo, un abrazo a todos.